¿Qué tal? Yo soy Ixana Luriza, soy directora operativa en Corporativa de Fundaciones en la ciudad de Guadalajara y vamos a platicar en este momento acerca de la constitución legal de las organizaciones civiles en México. El primer aspecto que me gustaría comentar es el fundamento legal acerca del cual nosotros estamos facultados para asociarnos libremente para cualquier cosa que nosotros deseamos hacer, siempre y cuando la finalidad sea lícita. Esto está fundamentado a su vez en el derecho de libre asociación que está contemplado en el artículo 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el artículo 9 de nuestra Constitución. Es decir, en México nos podemos asociar para cualquier fin que nosotros quisiéramos ejercer, siempre y cuando este sea lícito. Con respecto a las organizaciones sin fines de lucro, ya que la asociación se puede hacer para tener un fin lucrativo o no lucrativo, podemos encontrar la figura de asociación civil. Esta figura la vamos a encontrar prácticamente en todo el país y está fundamentada en el Código Civil de cada entidad federativa. En el caso de que el Código Civil del Estado no contenga algunas partes, se puede utilizar como complemento el Código Civil del Distrito Federal. De esta manera podemos fundamentar la existencia de las asociaciones civiles, cuya naturaleza no es lucrativa y es para dedicarnos hasta ahorita a cualquier finalidad que nosotros queramos. No significa todavía que estamos aclarando específicamente el objeto, puede ser cualquier tipo de actividad. Hay otras figuras jurídicas en ciertas entidades del país, como son las instituciones de asistencia privada. Este tipo de figuras están contempladas en leyes correspondientes en cada entidad federativa. No existen todas. En ese caso se sugiere que investiguemos en nuestro estado si existe o no y si es correspondiente con lo que queremos realizar, el tipo de actividades y el tipo de población al que serán destinados, así como los servicios que se prestarían en su caso. La sugerencia es recurrir precisamente a nuestra legislación estatal y saber que en principio lo más común y lo que posiblemente nos acomoda mejor en principio y en términos generales es la asociación civil. Para poderle dar existencia legal, existencia jurídica o personalidad jurídica a esta asociación, es necesario realizar un acto notariado. Este va a arrojar como resultado un acta constitutiva. El acta constitutiva es el documento por el cual se crea la organización y le da esta personalidad jurídica, es decir, la dota de derechos y de responsabilidades. Las personas morales también tienen derechos, al igual que las personas físicas. Obviamente son distintos, pero es muy importante que los conozcamos para también poderlos ejercer y defender adecuadamente. El acta constitutiva entonces es un documento que va a contener mucha información relevante, ya que define qué tipo de organización estamos constituyendo en este acto, qué actividades va a realizar, a quiénes va a dirigir estas actividades, como lo habíamos comentado hace un momento, y cómo se va a gobernar internamente. Nuevamente recordemos que el fundamento, la razón de existir de la asociación es precisamente que hay un grupo de personas interesadas en realizar algo que es un fin común a todas ellas. Es decir, principalmente estamos pensando en algunas organizaciones que ya existen, que ya han estado trabajando y que por este acto jurídico vamos a darle una formalización adicional al trabajo que hacemos. No es indispensable, algunas pueden empezar desde la Constitución y a partir de allí iniciar sus operaciones. El requisito o la premisa es que sean grupos de personas, es decir, un individuo no es una asociación. A veces queremos contemplar en el acta constitutiva mucha información que puede ser más bien de naturaleza interna de la organización. Esto lo vamos a determinar con la ayuda de algunos otros instrumentos como son políticas, procedimientos, documentos operativos, anexos, formatos, etc. Esto no necesariamente se documenta en nuestra acta constitutiva. En primer lugar, porque todo lo que pongamos en el acta, de alguna manera nos estamos obligando nosotras mismas a cumplirlo. Si no lo cumplimos, si bien la autoridad no necesariamente nos puede exigir el cumplimiento, hay algunos aspectos que pudieran ser muy poco prácticos o muy poco viables, y eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos algunas secciones del acta. Y la otra razón es para dotar a la redacción de nuestra acta de elementos que sean inequívocos y que sean
no ambiguos al momento de ser leídos principalmente por autoridades que van a ejercer un criterio y que ese criterio está contrastado con la ley. Entonces, en esos casos, es mejor que utilicemos redacciones textuales tomadas de la ley y que si bien no necesariamente habla de todo lo que queremos hacer, ese complemento lo vamos a poner en otros documentos internos. También van a haber ocasiones en las que necesitaremos realizar modificaciones a esto. Eso se puede hacer tantas veces como sea necesario, sobre todo cuando son los casos en que la misma autoridad o cambios en la legislación nos van a solicitar cambios en nuestros estatutos. Esto se puede hacer en sucesivos actos jurídicos que también serán protocolizados mediante un notario. En cuanto al contenido del acta constitutiva, vamos a empezar con la sección preliminar. Nuestro documento va a estar en original, por lo regular es un documento amplio, está en formato de hojas oficio con el sello original de la notaría, y el encabezado lo primero que inicia es la información acerca de la protocolización. Viene nuestro número de acta, el tomo, el libro y los folios en los que está contemplado, la fecha en la que se realiza el acto, el nombre del notario o notaria, a qué notaría o qué número de notaría corresponde, de qué municipio, y va a mencionar los nombres de las personas que están haciendo el acto de asociación, o sea, de las personas que van a ser las asociadas. Y también como parte de estos preliminares vendrá qué figura legal vamos a utilizar. Como mencionábamos, típicamente puede ser asociación civil, pero también existen otras figuras jurídicas que podemos investigar y determinar cuál es la que más nos conviene en función de lo que queremos realizar, el tipo de actividades, el tipo de población, el tipo de servicios. La asociación civil, a través del acta, vamos a especificar que no tiene un carácter lucrativo ni transitorio. Esto significa que lo que queremos hacer perdura a lo largo del tiempo, ya que las organizaciones, pues el esfuerzo tan grande que implica documentarlas, hacer la existencia jurídica, operarlas, financiarlas y evaluarlas, es algo que consideramos que se va a continuar a lo largo del tiempo porque el fin que queremos alcanzar pues es un fin muy amplio. Vamos a especificar ahí también que sus fines son lícitos, lo que decíamos, que nos vamos a dedicar a cosas que están dentro del ámbito de la ley y que nos vamos a abstener de hacer proselitismo político o religioso. Es decir, dentro del respeto y la libertad que tenemos todas las personas para tener alguna afiliación política o alguna afiliación religiosa o el derecho a tener alguna creencia religiosa, la organización no va a realizar actividades que estén atravesadas por estas dimensiones. Esto es algo que pertenece, por un lado, al ámbito privado de cada individuo que forma parte de la asociación, pero además porque también existen otras figuras jurídicas que sí se pueden dedicar exclusivamente al proselitismo político, como son los partidos y agrupaciones políticas, o al proselitismo religioso, como son las asociaciones religiosas e iglesias. Y en este caso decimos no se trata de ese tipo de organización. Por lo tanto, nos vamos a abstener de este tipo de actividades o de condicionar la prestación de los servicios o el acceso a los beneficios de la asociación por el hecho de que una persona tenga alguna afiliación o alguna preferencia política determinada o alguna creencia de cualquier tipo religiosa. Del mismo modo, no vamos a realizar ningún tipo de discriminación, puede ser por edad, por sexo, pues de ningún tipo. Lo siguiente es la denominación de la asociación, ¿cómo se va a llamar? Previo a que hayamos ido con el notario o la notaria, lo que vamos a hacer es un trámite en la Secretaría de Economía para pedir la autorización del nombre. Se hace esto ya que lo que hace la autoridad es un cotejo para asegurarse que no exista otra asociación que tenga un nombre semejante o idéntico al que queremos proponer. Por eso vamos a poner ahí algunas opciones de nombres que la autoridad va a decidir dentro de esas opciones que demos con cuál nos van a dar la autorización. De ahí la relevancia de que escojamos nombres que de alguna manera comuniquen de manera más o menos breve qué es lo que queremos hacer o quiénes somos como nuestra identidad organizacional, y que el nombre sea práctico, breve, con una ortografía sencilla de preferencia, con la finalidad de que nos podamos sí diferenciar a qué hacemos y que no somos otra asociación, que no tengamos nombres que puedan confundirnos con otra asociación, pero sobre todo el tema de la longitud del nombre puede acarrearnos después complejidades a la hora de llenar algunos trámites o formatos y también para hacer nuestros esfuerzos de comunicación. En el caso de que el nombre por alguna razón
no nos satisfaga del todo, también podemos hacer otras estrategias de nombre como branding, como si fuera una marca, que será distinta de nuestro nombre. Y esto es muy común en las empresas tienen un nombre, pero también tienen una marca y a veces el nombre y la marca no son idénticos. Eso también lo podemos hacer las organizaciones civiles, pero nuestro nombre legal, jurídico, va a ser el que determine la autoridad en función de las opciones que nosotras mismas hayamos propuesto. Lo siguiente en el acta, seguimos en la sección preliminar, será el domicilio. Hasta aquí no es el domicilio con calle y número, únicamente se menciona el municipio y se elegirá el municipio donde la organización tenga la mayor cantidad de actividades o el asiento principal de sus actividades. Esto también con una finalidad muy práctica, ya que se determina en el territorio cuál es la demarcación que me corresponde para ciertos trámites, pensando principalmente en trámites fiscales y administrativos. Esto no es un obstáculo para que podamos tener otras operaciones fuera de ese municipio y no necesariamente tendremos que hacer otra acta para decirlo. En la misma redacción se va a incluir la mención de que empezamos en un municipio determinado, pero que podemos realizar actividades en toda la República Mexicana. Las asociaciones civiles, como personas morales, como personas jurídicas, podemos operar en todo el territorio nacional. Lo siguiente es la nacionalidad, es la nacionalidad mexicana de la asociación, la nacionalidad de sus integrantes, que son personas de México. Si alguna persona que sea extranjera quiere participar en la asociación, lo puede hacer. Lo que se hace en el acta es la salvedad de una cláusula que determina que las personas mexicanas podrán tener un tratamiento como si fueran personas mexicanas, de manera que los derechos y obligaciones que adquieren con respecto a la asociación son las de la legislación del país, o sea, de nosotros, y no del país de procedencia de esta persona. Fuera de eso, realmente es una cláusula sencilla, no le ocasionará ningún problema, ninguna dificultad a alguna persona extranjera que quiera participar con nosotros, no se le impide, ni se le ponen requisitos adicionales, ni entra en algún riesgo diferente o adicional por el hecho de ser extranjera. Posteriormente es la duración de la asociación, lo cual podemos poner por un periodo indeterminado o una duración predefinida que se utiliza por mera convención, 99 años, como diciendo, esta es una actividad que vamos a hacer de manera continuada a lo largo del tiempo y queremos que la organización permanezca. A partir de ahí empieza, digamos, entramos ya en materia de a qué nos vamos a dedicar. Y esa cláusula es la del objeto social. Es una de las más importantes que contiene nuestra acta, ya que es la que va a decir de manera explícita qué tipo de actividades queremos realizar, a qué grupos los vamos a dirigir y algunas actividades complementarias. Entonces, las actividades que queremos desempeñar, y como comentábamos hace algunos momentos, de preferencia hay que seguir textualmente la letra de la ley para que no tengamos lugar a dudas o ambigüedad respecto a qué exactamente estamos queriendo decir. Y para esto vamos a tomar como referencia la ley del impuesto sobre la renta, en el título tercero, que es el de las personas morales no lucrativas. La sugerencia es que tomemos de la página del Congreso para asegurarnos que tenemos el texto más reciente, el texto vigente de la ley, y podemos descargar la ley del impuesto sobre la renta y hacer lectura. Es una ley muy amplia, podemos acotarnos exclusivamente al título tercero, que empieza en el artículo 79. Vamos a leer todo el título de preferencia, son 10 artículos más o menos, no es muy largo, y con mayor énfasis en el 79 porque es el que habla de cuáles son los tipos de asociaciones que no causan o no tributan impuestos sobre la renta, y ese es el caso de nosotros. Particularmente en el caso de las organizaciones ambientales podemos poner especial atención en las fracciones 19, 20 y 25 de este artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque son las que hablan principalmente de actividades relacionadas con el medio ambiente, la educación ambiental, la preservación de la flora y la fauna y la protección de especies en peligro de extinción y sus hábitats. Otra ley que también sugerimos su lectura es la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Esta es una ley relativamente reciente, tiene alrededor de 10 años, no, un poquito más. Y lo que nos menciona esta ley es qué actividades realizan las organizaciones como la que estamos constituyendo en este acto, que son sujeto de fomento por parte de la Administración Pública Federal.
y podemos tomar ahí como referencia algunos apartados que nos van a ayudar nuevamente a que haya una total congruencia entre lo que dice nuestra acta y lo que dice nuestro marco jurídico. Particularmente sugerimos la lectura del artículo 5, que es en el que se describen las actividades que pueden realizar las organizaciones, y vamos a encontrar que, aunque el empate no es directo uno con uno entre la ley del impuesto sobre la renta y la ley de fomento, pues más o menos por inferencia hay un grado importante de congruencia entre lo que dicen ambas legislaciones. ¿Cuál es la relevancia de esto a la hora de seguir con nuestros trámites? Es, en la ley del impuesto sobre la renta se fundamenta el que posteriormente podamos acceder a una autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, lo que le llaman donataria autorizada. Y en el caso de la ley de fomento es para que podamos acceder al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Nos van a dar una clave única del registro que se denomina CLUNY, y a través de esta clave vamos a poder acceder a recursos de la Administración Pública Federal. Ambos trámites son opcionales y también ya será una decisión interna de la organización si lo quieren hacer. La sugerencia es que esta decisión se tome antes de protocolizar el acta, porque tiene implicaciones de cómo la vamos a redactar. Entonces, ahorita estamos en el supuesto de que sí queremos hacerlo, que sí queremos ser donatarias autorizadas y que sí queremos registrarnos en este registro federal. Entonces, a partir de allí, es por eso que se sugiere la lectura de estos ordenamientos. Ahora bien, dependiendo del tipo de objeto social que vamos a tener, pudiéramos también tener impacto en legislaciones estatales o federales en materias específicas. El caso más típico es el de educación y el de salud. ¿Por qué? Porque tenemos una ley general de salud y también tenemos una ley de educación que tiene implicaciones en el tipo de trabajo que vamos a hacer. Entonces, con la finalidad de asegurarnos que estamos actuando en congruencia con nuestro marco jurídico, si fuera este el caso, pues conviene hacer lectura de estas leyes, o si las hubiera, de leyes estatales. Esto va a depender, como les digo, de en qué entidad federativa están iniciando, y puede haber ligeras variaciones de un estado al otro. Lo siguiente que contiene el objeto social es el grupo de personas a las cuales se va a dirigir la acción, y en el mismo artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción sexta, enfatiza mucho la dimensión de vulnerabilidad. Es decir, ¿por qué debería de ser del interés de la federación el darle acceso a estas organizaciones a expedir recibos deducibles del impuesto sobre la renta y a no ser causantes de impuestos sobre la renta? Es porque lo que estamos haciendo es de interés público. Entonces, ese interés público se determina tanto por el tipo de actividad, que es lo que hemos venido platicando, como a quién la vamos a dirigir. Y entonces menciona algunos aspectos de vulnerabilidad que pueden ser la edad, el sexo, las condiciones de recursos económicos o alguna discapacidad, entre otras que ahí se mencionan. Y después de que hayamos hecho esta definición, podemos hacer una acotación donde muy explícitamente decimos hasta aquí, hasta donde digo las actividades y el tipo de personas con las que voy a trabajar es mi objeto social. Pero para poder lograrlo yo necesito hacer también otro tipo de actividades, pero no quiere decir que son el centro de mi trabajo. Y un caso típico puede ser contratar personal, adquirir bienes, ya sean muebles o inmuebles, hacer contratos, convenios, hacer publicaciones, investigación. Ahí puedo ser un poquito más amplia y explayarme más en qué tipo de actividades puedo realizar. En el primer apartado no. La sugerencia es que en el primer apartado, donde pongamos nuestra actividad y la población, seamos lo más concretos, específicas y acotadas posibles a lo que queremos hacer. Que esto es caso contrario con las empresas, donde típicamente se hace un objeto muy amplio. Lo menciono porque a veces en las notarías nos pueden decir, oigan, agreguen cosas para que no se limiten. Sin embargo, la lógica de la organización sin fines de lucro es distinta en este punto específico, para que podamos también justificarlo o sustentarlo en el caso de que nos hagan esta sugerencia. En el caso del patrimonio, las organizaciones de este tipo típicamente inician sin un capital, precisamente porque vamos a ir después adquiriendo los recursos necesarios. Aún si es el caso de que tengamos un capital, es deseable, es muy apropiado, lo podemos hacer. Lo único es que hay que asegurarnos de que no se haga una repartición accionaria
de este capital. Es decir, si las personas que estamos constituyendo la asociación vamos a poner una cantidad determinada, esto no significa que adquirimos acciones o derechos de propiedad sobre la asociación. Aunque en la práctica sí tenemos la responsabilidad como si fuéramos los dueños, si esto fuera una empresa seríamos como los dueños de la empresa, pero al tratarse de una organización de interés público, bueno, pues la lógica también cambia un poco y tiene que ver con que a veces las aportaciones en esa proporción sirven para determinar el esquema de toma de decisiones, lo cual en este caso no necesariamente va a ser así, o mejor dicho, no va a ser así, y también el derecho a recibir beneficios de la asociación, lo cual nuevamente sabemos de antemano que no va a suceder por el tipo de organización del que se trata. Entonces, si yo como asociada pongo una aportación anual, mensual, etcétera, no quiere decir que peso que yo le pongo, peso que espero que me regrese a mí con una utilidad, porque no tenemos fines de lucro y en eso radica precisamente esa definición. Igualmente, se puede hacer la mención de que en el caso de que alguna persona ya no esté en la asociación por motivos de fallecimiento o separación, pero particularmente en este caso se menciona el fallecimiento, quienes tengan derechos sobre la descendencia no pueden hacer un reclamo de tener derechos sobre esta asociación. Y en la cláusula de patrimonio también vamos a determinar cuál es el origen de los recursos de la asociación. Nuevamente, en el entendido de que serán fines lícitos, pero aquí podemos hacer una definición amplia de los rubros por los cuales podemos obtener ingresos. Típicamente vamos a pensar en los donativos, que son de fuentes privadas, los subsidios, que son los de fuentes públicas, cuotas de recuperación, cuotas de asociados, pero también puede haber otros tipos de ingresos. Después vendrá una estrategia, que esto supera pues el ámbito de hablar de la constitución legal, pero tendremos que generar una estrategia donde podamos diversificar nuestras fuentes de financiamiento a fin de no tener dependencia de una sola. Y esto nos lo permite nuestra cláusula de patrimonio. Ahí sí podemos ser muy amplias en el tipo de ingresos que podemos generar y únicamente hay que cuidar que insistir en que no somos una organización lucrativa. Después de esto se hace una acotación al patrimonio para protegerlo, de manera que al ser recursos que aunque pudieran proceder de fuentes privadas, se les va a dar un destino que es de beneficio público. Entonces lo que dice la lógica es que estos recursos, al estar ahora a disposición de la sociedad en general, no pueden, no deben de regresar a manos privadas porque constituye un beneficio indebido para estas personas que se apropiaran de estos recursos que ya estaban destinados para finalidades públicas, aunque la asociación estrictamente sea privada. Entonces, esta cláusula de patrimonio lo que dice es que todos los activos que tengamos, y obviamente tanto de fuentes privadas como de fuentes públicas, solo los vamos a dedicar al objeto social. De manera que en caso de que hubiera un excedente, sobrante, no le vamos a llamar utilidad, ahí se menciona como remanente. Si hubiera un remanente, este no puede regresar a manos privadas, no puede ser repartido entre las asociadas. Lo que sí se puede hacer es dárselo a otras organizaciones que tengan un registro federal, por eso decíamos que sí nos interesa tener el registro, por eso estamos tomando en cuenta esta cláusula, y que sean donatarias autorizadas. A ese tipo de organizaciones sí les podemos transferir recursos de nuestro remanente. O cuando se trata de la remuneración de servicios recibidos, es decir, sabemos que en muchas ocasiones, sobre todo cuando una organización inicia, las mismas personas que la conforman son las que trabajan en la asociación y por ese tiempo invertido adquieren derecho a una remuneración que sea congruente y proporcional al trabajo que le están poniendo a la organización. Es decir, no vamos a poner una cuota desproporcionada al tipo de trabajo que estamos haciendo, ni nos van a hacer una remuneración por el hecho de ser asociados, sino por el hecho de que le estamos haciendo un trabajo a la asociación, pero que coincidentemente somos las mismas personas. Conforme la organización madure y se diversifique y amplíe su equipo de trabajo, muy probablemente esto ya no va a ser una situación. Esta cláusula se debe de poner con carácter de irrevocable, esto es un requisito de ley, y por eso en la diapositiva viene la redacción textual, entre comillas, de cómo se sugiere que se ponga. A continuación, en la sección del gobierno institucional, vamos a hablar de cómo nos vamos a organizar internamente y cómo vamos a tomar las decisiones dentro de la estructura organizacional de los asociados. A veces también vamos a tener otro tipo de órganos
que son opcionales, como son algunas comisiones o comités de trabajo, una mesa directiva. Sin embargo, el cúmulo de derechos y obligaciones de la organización está en la asamblea, es decir, en la totalidad de las personas asociadas. Y ahí se tomarán las decisiones más trascendentes para la organización de carácter, obviamente, jurídico, pero también estratégico. Esto es independiente de las decisiones que tomamos cotidianamente en nuestra operación y que, bueno, nuevamente, a veces vamos a ser las mismas personas, pero que haya mucha claridad de cuáles son los ámbitos respectivos desde los cuales estamos tomando estas decisiones. Ahí también vamos a poner cuáles son los derechos y deberes que adquirimos como asociadas, las maneras o los requisitos que debe de cumplir una persona que esté interesada en ingresar a la asociación, o las causas por las cuales vamos a tomar la decisión, ya sea que esta persona voluntariamente decide que ya no quiere participar o que por algunas causas que ahí mismo determinamos se le pide que se retire. Las personas que están asociadas, a su vez, van a poder otorgar poderes, tener poderes y otorgar poderes para que podamos precisamente ejecutar la organización, administrarla y poder ejercer cierto tipo de actos jurídicos. En el acta lo que vamos a determinar es cuáles son las funciones y cargos que van a tener determinado tipo de poderes legales en función de sus actividades y responsabilidades, y pueden ser otorgadas a una persona o a varias personas. Se sugiere, para fines de transparencia y de rendición de cuentas, que los poderes se ejerzan de manera mancomunada de al menos 2 personas. Hay que tener también un buen balance entre que esto sea una cuestión que nos ayude a garantizar el adecuado uso y protección de nuestros recursos, pero también que sea práctico y viable. Porque si ponemos 3, 4, 5 personas con poderes mancomunados, quiere decir que en un momento determinado, para hacer algún trámite, puede tener que colectar 5 firmas. Y sabemos que eso puede llegar a ser materialmente complejo y que también puede implicarnos costos adicionales. Entonces ahí hay que equilibrar un poco la situación. Estos poderes entonces podrán ser para actos de dominio, que es, como decíamos, el máximo poder de representación legal de la asociación, como si fuéramos dueñas. Decimos, las asociaciones civiles no tienen dueños, tienen asociados, pero bueno, por el nombre jurídico, como si fuéramos los dueños. Actos administrativos, actos relacionados a títulos de crédito. Ahí hay que enfatizar mucho el tema de poder abrir cuentas bancarias y cerrarlas, ya que en los bancos después puede haber dificultades si no lo hacemos específico ahí. Representación ante autoridades como la laboral, el IMSS, el SAT, etc. Facultades judiciales para pleitos y cobranzas, ya que no estamos exentas como organizaciones civiles de que seamos objetos de ser demandadas, o también si vemos vulnerados nuestros derechos, también podemos ejercerlos mediante una demanda judicial, así como otorgar, sustituir o revocar poderes. Una pregunta común que se hace es si estos poderes tienen que ser solamente para personas que están asociadas en la organización. Esto no es así, se pueden otorgar poderes también a otras personas adicionales. Aquí también vendrá una limitación, pensando en la misma lógica que en el patrimonio, para proteger los activos de la asociación. Y lo que dice es que la asociación no va a poder ceder, donar o entregar el patrimonio. Otra vez, lo que queremos es protegerlo de que regrese a manos privadas para no generar con este un beneficio indebido. Tampoco podemos con este garantizar o avalar títulos de terceros, ¿no? Como si te pusiera, oye, pues yo contraigo una deuda a nivel individual, pero pongo como garantía un bien que es de la asociación, pues eso no se puede. La última sección es en el caso en el que por alguna razón, empezando por voluntad propia o porque no se puedan continuar las actividades, la asociación determina que va a cerrar sus operaciones. Esto tiene 2 momentos. Uno es de disolución y el otro es de liquidación. Entonces, en el acta lo que vamos a hacer es documentar cuáles son las causas por las cuales la asociación podrá darse por terminada, y que una vez que se decreta la disolución, procede a pasar al estado de liquidación. En el estado de liquidación lo que vamos a hacer es designar a algunas personas que van a ejecutarla, y esto tiene que ver como cuando una empresa también cierra. Si tuviéramos alguna deuda o algunas compras pendientes de pagar, igualmente tendremos que hacerlo, y a partir de ahí ver si quedaron algunos activos, digamos, excedentes. Si ese fuera el caso, también aquí hay una protección, y nuevamente vemos una redacción textual que se sugiere para asegurarnos que estamos cumpliendo con los ordenamientos jurídicos en el tema. Y lo que dice es que al momento de que la organización sea liquidada o que cambie de residencia para efectos fiscales, todo
todo su patrimonio deberá de pasar a alguna otra entidad autorizada para recibir este tipo de donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Y también ahí podemos agregar que estén inscritas en el Registro Federal de Organizaciones Civiles. Esta cláusula también es irrevocable. A lo que se refiere con el tema de cambio de residencia para efectos fiscales, es cambio de país. Es decir, si estamos en México y nos queremos ir a otro país, eso se considera cambio de residencia para efectos fiscales. Si nos vamos de Oaxaca a Veracruz, no se considera cambio de residencia para efectos fiscales, únicamente cambio de país. Y esto tiene que ver con la prevención de que los activos se lleven a lugares a partir de los cuales, al estar más allá del alcance de la legislación mexicana, pudieran entrar en riesgo de que esos activos pues desaparezcan o regresen a las manos privadas. Luego vienen los apartados finales, donde vendrán una serie de cláusulas transitorias, donde se nombran a los asociados, se les pondrán los cargos, quién va a ser la presidenta, o si va a haber una vicepresidenta, secretaria, tesorera, vocales, y la designación de a quienes se les van a otorgar los poderes, los que dijimos en la sección de poderes. Ahí no se mencionan personas, sino cargos, ¿no? Entonces, el presidente o la presidenta tendrá las siguientes facultades, y acá es donde sí decimos quién es la presidenta y por lo tanto adquiere estos poderes que ya se mencionaron. Una prevención fiscal, que en realidad es una obligación de los notarios, esto no está tan relacionado directamente con nosotras, pero el notario debe de asegurarse, ya sea mediante evidencia que estamos al corriente de nuestras obligaciones fiscales como individuos, como firmantes del acta, o simplemente hacernos la prevención de, bueno, si tuvieran alguna deuda, no vamos a frenar el acto jurídico por esa razón, simplemente les convengo a que lo más pronto posible pongan al corriente su situación fiscal. Y los datos del permiso de nombre que mencionamos en el apartado correspondiente. La fe notarial, donde el notario, la notaria dice: por este acto jurídico yo doy fe de que estas personas se reunieron efectivamente para constituir la asociación civil denominada tal, en fecha tal, y los datos generales de las personas asociadas, su nombre completo, cómo se identifican, por lo regular con el INE, pasaporte o algún otro tipo de identificación oficial, sus domicilios particulares, fecha de nacimiento, ocupación actual y estado civil. Esto también es algo que es requisito para que ellos puedan hacer el documento y poder dar la fe notarial. En ocasiones puede venir otro tipo de información adicional que variará según el caso, según la entidad federativa. Es decir, el hecho de que haya más información que la que aquí estamos comentando no quiere decir que el acta tenga algún problema. Esta es prácticamente la totalidad a partir de la cual podemos determinar el contenido de nuestra acta constitutiva, y además nos ayudará, en el caso que lleguemos a tener en nuestras manos el acta de otra asociación civil, a identificar cuáles son las partes sustantivas que determinan a qué se dedica la organización, a quién dirige sus actividades y qué tipo de actividades realiza, así como las prevenciones que tiene para poder ser donataria autorizada y para poder acceder al Registro Federal de Organizaciones Civiles. Sería todo con este tema y pues muchas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes por si quieren comunicarse con nosotros para adquirir alguna información adicional.